Sí, ¿a quién pongo? Entonces yo voy a ¿Doctor grabar, Isaza? entonces Yolini. ¿Doctor Isaza? Pues si quieres póngame ahí y ya te digo, pues yo estoy desde mi celular, voy a ver si puedo grabar desde acá. Ok. Cierto. Esto no grabando. O alguien está llamando. Ahí ya está grabando, doctor. Sí, ya ahí está grabando. Bien, voy a iniciar la actividad, la gran sesión de medicina interna de la Universidad Inter de Santander. Hoy me correspondió el tema que voy a tratar con ustedes. Es una revisión sobre la autorización y un estado de acuerdo con ustedes sobre las actividades en el Hospital Universitario de Santander y las actividades con las acreditación y lo que vamos en el hospital y algunas recomendaciones acerca del escenario del programa en el hospital. Bien. Bien, agradecimiento al Departamento de Medicina Interna por la actividad académica del día de hoy y las actividades. Asimismo, al Hospital Universitario de Santander, a las sugerencias, a la de alto costo y al equipo de prevención y control de heridas del hospital. Por eso muchas de las actividades que voy a decir hoy están enmarcadas dentro del contexto de la actividad que tiene el hospital en este programa. Bien, no tengo ningún conflicto de interés, soy médico asistente y asesor y profesor universitario en este momento. Los contenidos del día que vamos a tratar y a conversar durante el día serán la conceptualización del PROA, el marco normativo, algo de acreditación, tanto desde el marco normativo como desde la perspectiva del hospital, y como tal veremos todas las actividades del PROA, lo que tiene que ver con las actividades y aplicaciones en un programa, en un hospital o en un centro de salud o una actividad que lleve a cabo estos programas. A mí este autor, que es un caricaturista que me gusta mucho, año pasado murió, Quino, el papá de Mafalda. Aparte de crear Mafalda, él construía una gran cantidad de caricaturas. Y hay unas que me gustan mucho, voy a presentar dos que siempre presento cuando expongo el tema de antimicrobianos, siempre expongo esta actividad, dado que es muy importante para entender esto. ¿Cómo que no rema más? Me extraña, Fernández. ¿Estamos o no estamos todos en la misma barca? Generalmente todo el mundo dice que hay que trabajar por los antimicrobianos, pero realmente, finalmente, quedamos solos los que trabajamos en este tipo de actividades, aunque viene una gran tormenta. Para mí la tormenta, ¿cuál es? Las bacterias y la resistencia multibacteriana. Estamos en este momento en medio de la pandemia del COVID y de otros microorganismos en este momento presentes, y de ellos las bacterias con gran resistencia. Hay una cantidad de documentación, anexos, personas dedicadas a las actividades, pero realmente cuando uno va a mirar, realmente son pocos los que nos dedicamos a este tipo de actividad. Y otra que me gusta mucho, que yo pienso que una de las actividades que más calma a las personas en la asistencialidad son los antibióticos. Una de las cosas que sucede en los médicos y en el equipo de salud y en la comunidad general cuando alguien enferma es que uno pudiera poner antibióticos. Eso calma. Es una cosa que tranquiliza. Y nomás nos vemos con el COVID. Ustedes saben que en este momento los estudios han mostrado que tenemos casi hasta un 70% de sobreuso de antibióticos en la enfermedad por COVID, en cualquier nivel
y en cualquier estadio de la enfermedad, desde los más asintomáticos y leves hasta los más graves en las unidades de cuidado intensivo. Todo el mundo se tranquiliza con los antibióticos. Esta otra imagen es importante para reconocer y recordar cómo en este momento tenemos nosotros el resumen en la historia de que las bacterias son microorganismos evolutivamente inteligentes y que ellas han ido construyendo en el tiempo los mecanismos de resistencia ante los antimicrobianos. Este es solamente uno de los muchos, de todos los antibióticos en este momento tienen resistencia conocida en la parte evolutiva. Hasta los que están acabando de nacer, los nuevos antibióticos que están saliendo al mercado ya tienen resistencia, pero no vamos a entrar acá a mirar el mecanismo de resistencia, sino cómo prevenirla en algún momento. Algo también que tiene el mundo en este momento de un gran problema es la aparición de antibióticos de amplio espectro. Eso ayudó en un momento dado, pero también complicó a la humanidad, dado que nos convirtió por esa presión selectiva, los convirtió en superinfecciones ahora. O sea, de unas infecciones, digamos, infecciones aparentemente normales, esa presión selectiva lleva un daño colateral. Ahora se llama daño colateral porque el usar esos antibióticos lleva a que las bacterias se presionen y aparecen las famosas bacterias multidrogoresistentes. Y ustedes, pues aquí les coloco algunos ejemplos que son los que en este momento están apareciendo en el mundo, como el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, pero también el resistente a la vancomicina y el vancomicina intermedio. También aparecen los enterococcus, que son vancomicinos resistentes, son bastante complejos de manejar, y vienen las bacterias gram negativas, entre ellos la Escherichia coli, la Klebsiella, el Acinetobacter baumannii y la Pseudomonas aeruginosa, que son las bacterias que han aparecido con una gran cantidad de mecanismos, no uno, sino varios mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. En los antecedentes, hemos visto ya una serie de antecedentes biológicos que han ido apareciendo y nos faltaba una bacteria que realmente nosotros no se le coloca mucho porque tiene per se un capítulo aparte, que es la Mycobacteria tuberculosa. Ella en este momento está apareciendo, como estas bacterias, está apareciendo la Mycobacteria tuberculosa y ustedes ven que ha salido ya en varias oportunidades. Aquí hace unas semanas el doctor Juan Ramón nos dio una conferencia y nos habló sobre algo sobre los mecanismos de resistencia y habló algo sobre cómo se está manejando ahora en Colombia la resistencia y cómo cambió los nuevos parámetros desde el punto de vista normativo de guías del manejo de la tuberculosis. Pero ese tema será centrado a las bacterias multidrogoresistentes. Y debemos entender una cosa importante que hace varios años la OMS en el mundo decidió priorizar 12 bacterias nada más. 12 bacterias. Como dijo ahorita, la Mycobacteria tuberculosa tiene un capítulo aparte que no está dedicado acá en este momento. Y ven ustedes que las críticas son las que le acaba de usted decir, la Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, las enterobacteriáceas, y entre esas las bacterias carbapenem resistentes que ustedes han ido nombrando, escuchan en los webinars, en las conferencias y en los papers. Y ven ustedes que en este momento la resistencia a las proteínas de cualquier generación también son la causante de la gran resistencia que tenemos en la actualidad. Tenemos otras que aunque pareciera que no, ya tenemos también en esta charla a alguien que habló sobre el Helicobacter pylori, el Campylobacter, la Salmonella y la Neisseria gonorrhoeae, que son todas bacterias que en este momento están en una interfaz entre comunidades y hospitales y están apareciendo las bacterias resistentes a los antibióticos en un momento dado que tenemos para trabajar con ellos. Y un poco más en la segunda fase, en la tercera prioridad, el Streptococcus que sabemos nosotros que es resistente a la penicilina, que tenemos una opción de la vacunación, el Haemophilus influenza, que es resistente a la ampicilina. Acordémonos que muchas cosas del manejo en la infancia tienen que ver con la ampicilina. Imaginémonos en este momento que empiezan todas esas bacterias a ser resistentes. Y la Shigella, indudablemente que junto con Salmonella y el Campylobacter son las tres bacterias que producen gastroenteritis enteros invasivas y que imaginémonos también que ya en este momento las fluoroquinolonas están haciéndose resistentes a ella. Entonces tenemos un panorama, como dije a ustedes, nada alentador y por eso se han ido construyendo actividades que ayuden a manejar esa resistencia. Desde la misma
prescripción hasta la misma uso de ellos en las comunidades tanto, porque el único problema no es la prescripción de los médicos, sino hay otra serie de problemas, incluyendo la parte de la salud veterinaria, la salud pública, las aguas residuales. Este es un gran problema complejo que ya tenemos, ya han encontrado bacterias resistentes de las comunidades en el mar, por ejemplo. Están encontrando que la bacteria está viajando y está llegando ya a sitios donde antes no habían sino sensibles. Y por eso cuando uno ve a un paciente que viene de la comunidad, uno en cierta manera se tranquiliza porque esas son bacterias, son sensibles, pero están cambiando los modelos y en los próximos años habrá cambios en muchas cosas porque estamos empezando a encontrar bacterias MDR que nunca han sido provocadas en los hospitales y no han ido apareciendo en las comunidades. Pero será para otro día hablar de esos circuitos que están apareciendo en las comunidades y los hospitales. Pero ¿qué es el PROA? ¿Qué es el tema de nosotros el día de hoy? Eso es una estrategia que hace un hospital o una IPS ambulatoria, que usted se optimice el uso de los antimicrobianos. ¿Para qué? Para mejorar resultados clínicos en los pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Esto es lo que realmente quiere. La segunda parte o otro punto es disminuir los eventos adversos de los antimicrobianos. Saben que los eventos adversos tienen una gran cantidad de problemas en las comunidades y en las poblaciones, y una es la alergia y las interacciones con otros medicamentos. Disminuir la resistencia a antibióticos, que es otro punto que tiene bastante acogida en el mundo de estos programas, porque se ha demostrado que cuando se maneja con juicio los antibióticos o con cierta capacidad de esos indios, bajamos la resistencia y lo vamos a ver en algunos estudios. Y también algo que también le gusta a los economistas, a los administradores, es que estos programas bien manejados bajan los costos en los usos de los, ahora que está de moda tanta actividades y reformas y costos y digamos en un momento dado la necesidad de que los sistemas de salud tengan una forma de control del gasto, como se llaman los administradores. Pero para esto, en este momento se necesita un gran componente o un grupo interdisciplinario que es la nueva forma de trabajar en grupos, y aquí les pongo a ustedes la forma como en un hospital está o en un centro de salud o en cualquier sitio donde se monte un programa, de tener un grupo interdisciplinario que trabaje todas las áreas y tiene desde el punto de vista de la dirección hospitalaria, o sea, quien toma decisiones administrativas que se necesitarán, la enfermera o el líder que esté en el control de infecciones porque tiene que ver con resistencia, los jefes del servicio, tiene que ver con los coordinadores de medicina y tanto de enfermería, el laboratorio, la farmacia y indudablemente la epidemiología en el sentido de que hay que revisar los impactos de esas actividades. Este grupo es el grupo que trabaja en un momento dado para encontrar soluciones e encontrar caminos para buscar y usar mejor los antimicrobianos. Nuestro país ya en el 2019 ha sacado lineamientos para el manejo, para implementar programas, y nosotros pues ha sido muy importante porque estos lineamientos técnicos han sacado o han resumido o han ido implementando actividades para que la gente conozca cómo se debe implementar, y aparte de eso la gente entienda que esto es un programa que va a mejorar la salud de las personas y va a disminuir la resistencia, como ya les dije a ustedes, más otras actividades que les dije a ustedes. Y el objetivo de estos programas es garantizar que las IPS, tanto hospitalarias como ambulatorias, realicen un uso responsable de los antimicrobianos, con el fin de contribuir en la contención de la resistencia de los antimicrobianos, porque usted ya les acabo de explicar, y ustedes ven cómo viene una gran dificultad en la resistencia antimicrobiana, que es lo que nos preocupa y nos convoca ahí y lleva a las dificultades en ciertos momentos de los pacientes con una gran morbimortalidad. Pero esto nació ya hace más o menos unos 15 años, yo creo que tendrá unos 15 años ya. Pero en el mundo, en Colombia se llama PROA, es el programa, pero en el mundo se llama Stewardship. Y ya han salido una cantidad digamos ya de instrucciones argumentativas, y han sacado toda una serie de elementos formadores para el trabajo. Entre ellas, la definición de la Sociedad Americana de Infectología,
en el cual ven ustedes que es la intervención coordinada, diseñada para mejorar y medir el uso apropiado de agentes antibióticos mediante la promoción de la selección del régimen del medicamento con un antibiótico óptimo, incluyendo dosis, duración y ruta de administración. Es esto, ven ustedes que es una gran cantidad de acuerdos y aprendizajes para manejar los antibióticos. Ya eso también se implementó también del mundo. Hay una guía también con una gran cantidad de recomendaciones que voy a con ustedes a compartir esas recomendaciones con nivel de evidencia de por qué es importante el uso de estos programas y por qué se deben implementar en los hospitales, en los centros de salud. Y vamos a ver dos elementos también que a veces uno se acuerda que nosotros tenemos en nuestro país y en el mundo el manejo de antibióticos en sitios diferentes hospitales como son albergues de adultos mayores, albergues de niños. También tenemos ahora el manejo de hospitalizaciones en casa, que también es otra forma de manejar antibióticos en el mundo, que también dan algunas recomendaciones, pero también falta mucha investigación, porque también eso también está impactando el uso de antibióticos por fuera de los hospitales. Como les dije a ustedes, están saliendo las bacterias y se están saliendo fuera de los ámbitos hospitalarios para volverse resistentes en las comunidades. Dentro de las recomendaciones, que es una de las formas más difíciles a veces de aceptar, es que estas, y tener una gran evidencia y una fuerte recomendación con una evidencia de muy gran calidad, es que el prescriptor de antibióticos debe tener un acompañamiento. Y han aparecido una serie de intervenciones, entre ellos tiene que haber una preautorización. Los hospitales tienen una cantidad de antibióticos y están allí los infectólogos o el equipo de prueba para autorizar el uso de antibióticos. Y está otro modelo que es la auditoría prospectiva y una intervención con retroalimentación. ¿Para qué? Para beneficiar el paciente, que alguien con conocimiento acompañe a los prescriptores en el manejo de los pacientes con antibióticos. Esto, van a ver ustedes las dos posiciones que tiene el mundo, el uso de las intervenciones, en el sentido de hablar de auditoría prospectiva o una preautorización. Existen diferentes formas y voy a mostrar algunas fundaciones y algunos niveles de evidencia sobre esto. Y una de las preguntas es, ¿cuál es mejor? Ahora la pregunta, ¿cuál es mejor? Es mejor que haya un equipo de salud 24/7, que existe, indudablemente existe, donde hay médicos, infectólogos y entrenamiento de médicos para hacerlo, donde hay gente de farmacia 24 horas al día, 7 a la semana, para acompañar a los médicos en aquellos antibióticos que se necesiten manejar. O la otra es que el equipo de salud formule y luego en los siguientes días al equipo de salud se le pueda acompañar también en la auditoría y diciéndole al paciente, al médico, cómo, en qué momento han necesitado manejar o cambiar los antibióticos o reacomodarlos según la pertinencia en los pacientes. Esos dos modelos existen y claro, ¿por qué las medidas restrictivas tienen algunas esas medidas, tienen algunas medidas que han mejorado las cosas? Se sabe, haciendo esas medidas de acompañamiento, baja significativamente el consumo de antibióticos, ¿cierto? Baja hasta un 30% la necesidad a cuando se necesite que justificar el uso de antibióticos. Y la otra es que también yo puedo mostrarles cómo cuando se empieza a acompañar a los médicos, baja inmediatamente los microorganismos resistentes. Las bacterias son muy inteligentes y ellas apenas uno las presiona. ¿Se acuerdan que les hablé del término presión selectivo colateral? La colateral se refiere al daño que ocasiona cuando uno hace una mala prescripción de antibióticos y ya está muy bien documentado como cuando yo empiezo a usar antibióticos mal, aumenta la resistencia y la aparición de unos gérmenes que son marcadores del uso de antibióticos en forma no controlada. A veces hay ya ciertos gérmenes que aparecen en los hospitales o en las comunidades cuando están presionando con los antibióticos. El otro es el que el médico prescribe y los médicos al otro día o a los siguientes les dan 24, 48 horas como para que llegue un resultado, haya una mejoría en el paciente y a los médicos se les visita y se les da una retroalimentación positiva o la otra, pues se les recomienda hacer algunos cambios
si la intervención se necesita en ese momento. Van a ver ustedes que algunas veces tiene, porque ya uno le da tiempo a que el manejo empírico de un resultado clínico, lleguen los cultivos, se hagan pruebas moleculares, se hagan pruebas bioquímicas para mirar ese uso de antibióticos como va. Y acá hay unos estudios que ya han ido probando cómo diferenciar las dos, porque es un gran dilema y una gran dificultad en la comunidad médica, el acompañamiento. Ven ustedes que es más efectiva y entre las dos. Este es un estudio que salió en el 2017, revisando las dos, haciendo un estudio, hicieron un estudio cuasi experimental, en donde hubo un grupo al que se le prescribían los antibióticos con autorización y a otros se le podía prescribirlos y luego se le hacía una revisión con un feedback en el tiempo. Luego un tiempo se revisaban, luego se cambiaban los grupos y al grupo que recibía preautorización se le cambiaba al grupo de autorización se le hacía post y luego se le hacía el manejo de los pacientes. ¿Qué mostró este tipo de actividades en los pacientes? Claro, ¿cuáles antibióticos son los que se revisaban? Y ven ustedes que estos son 42 antibióticos que se necesitan acompañamiento para prescribirlos. Y la otra, ven ustedes, algo lo que tengo asteriscos, que son de uso, que son de las políticas de uso de observación con prescripción, preautorización del equipo de infectología. Ven ustedes que hay una gran cantidad de antibióticos y algunos son de libre uso. Pero vamos a ver qué pasó con las dos formas de trabajar el acompañamiento de los equipos de salud. Ven ustedes que al tercer día, ven ustedes las diferencias en cuanto al feedback, cuando el médico se le deja, y ven ustedes en las dos, vemos en cuanto al uso inapropiado, al no indicado o al antibiótico, al uso de antibióticos de amplio espectro. A mí me gusta mucho porque hay una cantidad cuando se coloquen necesariamente dobles antibióticos, cuando se coloque necesariamente cubrimiento para gram positivos, incluyendo meticillinos resistentes, el famoso cubrimiento de amplio espectro que todos usamos para cubrir ciertas cosas. Pero bueno, el sentido, ven ustedes como algunas cosas van hacia que el acompañamiento del médico en auditoría prospectiva con feedback ha ido cogiendo como un poco más de peso y le ha dado a esto solución. Cuando revisaron, ustedes ven acá, cuando hicieron los dos periodos de tiempo de observación, se dieron cuenta que la revisión, la auditoría prospectiva con retroalimentación en el tiempo bajaba o reducía el consumo de antibióticos, y vamos a ver cómo en otras actividades, pero quiero mostrar esta gráfica que es muy importante en el estudio, como si realmente la revisión, la auditoría prospectiva con retroalimentación realmente tiene una mejoría en el tiempo y en los cambios del comportamiento en el consumo de los antibióticos. Luego aparece otra propuesta de cómo, estamos mirando cosas de cómo sería la importancia del acompañamiento de los médicos. Y ven ustedes que aparece otra cosa que es hacer guías cortas, pequeñas, retroalimentación y feedback a los médicos en los siguientes días. Ven ustedes que esto va impactando ya, se va conociendo cómo es el acompañamiento, cómo al médico se le puede acompañar, se le enseña, y van a ver ustedes que parte de la actualidad de los antibióticos que vamos a tener nosotros en nuestro hospital tiene que ver con esto, con el uso de guías, el uso ya de hacer algoritmos, enseñárselos a los equipos de salud, el equipo de salud los implementa, los trabaja y luego son auditados. Y esto parece que es una de las soluciones a los problemas educativos que se tienen y el acompañamiento para los feedback. Ven ustedes que el acompañamiento realmente produce cambios. Y acá una de las cosas que vemos acá es cómo la resistencia cambia cuando se empiezan a usar los antibióticos acompañados con alguno de los métodos que estamos hablando, que ya está viéndose un poco más que se tiene que, con los algoritmos reducidos o algoritmos simplificados, acompañados de la observación, la auditoría con retroalimentación prospectiva. Ven ustedes que está impactando en este momento en la resistencia. Ve cómo las bacterias se han vuelto más sensibles cuando pasa esto. Aquí ven ustedes, otro que en el tiempo, el uso de esa auditoría prospectiva se mantiene más tiempo.
nosotros se cree que es porque el médico empieza a aprender antibióticos, empieza a comprender el uso y se convierte en una persona que acompaña el proceso en el tiempo. Y eso pues está bastante conocido ya también. Otra es, y que le gusta mucho cuando uno lo habla a los administradores, es que esto ahorra mucho dinero. Vamos a ver cómo tanto la prescripción como observar por niveles de atención de los pacientes, por las guías, digamos, una guía bien implementada, acompañada de un algoritmo y un manejo de otras actividades como una buen acompañamiento de microbiología, niveles basados en en cinética y en farmacodinamia, y evita muchos daños secundarios y ahorra mucho dinero. Ya ustedes, acá lo están viendo ustedes, es algo que también les interesa mucho. Y otro elemento importante tiene que ver con la disminución de las diarreas por Clostridium difficile en los hospitales. Y esto también baja indudablemente la aparición de diarreas por Clostridium. Y claro, nos toca restringir los antibióticos que ya están conocidos, que ustedes todos o que conocemos como los medicamentos que causan esto, como la clindamicina y la fluoroquinolonas, que son los dos antibióticos, no los únicos, que son los más presionadores sobre los Clostridium, y aparece la diarrea que nos produce en los pacientes, que puede llegar hasta una gran morbimortalidad en estos momentos. Y la otra, que estos Clostridium también se han vuelto resistentes y ya en este momento, en los casos graves, afortunadamente nosotros no tenemos acá, no he escuchado aquí en Bucaramanga casos complejos para necesidad de trasplante fecal para manejar a estos pacientes, y por tal motivo pues ya vamos en el trasplante. Mire que ya pasamos de la vancomicina oral al trasplante oral. Y ven ustedes cómo el restricción de estos medicamentos o el acompañamiento en ellos lleva a que nosotros podamos disminuir la concentración y la cantidad de diarreas en los hospitales. Y aquí ven ustedes esta revisión sistemática, miren cómo se ve bastante el beneficio del control de antibióticos para evitar las diarreas por Clostridium. También ya está bastante claro y bastante conocido. Acá está, vemos que algo que sí no se ha logrado todavía impactar en la sobrevida de los pacientes. Claro, en la sobrevida de los pacientes a 30 días nos faltan investigaciones para ver en diferentes partes cómo la sobrevida con un buen proyecto de prueba puede hacer intervención, pero los estudios que tienen hasta ahora es que cuando se habla de bacterias especiales, encontrar sobrevida no se ha encontrado desde el punto de vista de la presión significativa. Entonces ven ustedes acá la importancia de esas bacterias. En cambio, lo contrario sí se ha encontrado. Bacterias multiresistentes sí tienen asociación con la enfermedad y con la mortalidad. Acá tenemos un trabajo realizado aquí en el Departamento de Medicina con el doctor Cabeza, en el cual se demuestra que uno estar infectado con Acinetobacter baumannii multidrogoresistente aumenta la mortalidad en los pacientes. Por tal motivo, la importancia de diferenciar entre infección y colonización y colocar adecuadamente los antibióticos lleva a que seguramente mejora la mortalidad en estos pacientes. Las intervenciones ya hablamos de ellas, pero ustedes ven cómo cualquier tipo de intervención que se haga disminuye indudablemente la incidencia de diarrea enteroinvasiva por Clostridium difficile en los hospitales. Ya cualquiera de los métodos, claro, ya estamos trabajando métodos un poco mejores en el sentido de encontrar acompañamiento a los equipos que prescriben los antibióticos en los diferentes sitios, tanto hospitales como centros de salud o ambulatorios, que son otro modelo de atención. Pero cualquiera que se use impacta positivamente en el Clostridium difficile. Y acá tenemos otra recomendación, que es el monitoreo farmacocinético y farmacodinámico en los ajustes de varios antibióticos. Aquí les pongo la vancomicina, que se ha documentado ahora desde el punto de vista farmacológico como un medicamento trazador de seguridad de pacientes. Y vemos acá en esta diapositiva cómo el monitoreo de la farmacocinética de ese medicamento, tanto desde el punto de vista de niveles séricos como de la función renal, baja la nefrotoxicidad y hace una reducción de costos por estos efectos secundarios del uso de este antibiótico en los pacientes. Ni hablar del problema de los niveles subterapéuticos, y ahora se está hablando de otras partes farmacogenéticas para poder llevar a cabo que la bacteria pueda ser sensible a la vancomicina. Pero ven ustedes que también otro efecto positivo de ese tipo de medicamentos usados basados en niveles séricos y en evitar daños secundarios. Luego,
viene otro, vamos a ver un poco más esta recomendación más adelante, que sigue siendo efectiva, que el paciente pase desde el punto de vista de vía oral, se haga el switch o el cambio para que el paciente haga una transición de una actividad endovenosa a una actividad oral. ¿Para qué? Para que el paciente tenga menos presión selectiva, daño colateral, recuerdo los términos, que seguramente en un futuro alguien puede quejarse porque el mal uso de antibióticos me produce a mí un daño colateral y una bacteria MDR. Pero ven ustedes que hay un problema con algunos antibióticos que no se pueden pasar fácilmente a vía oral y se necesitará algún acompañamiento por el equipo PROA de los hospitales. Ven ustedes como también, y de las enfermedades más conocidas en cuanto a disminuir o cambiar antibióticos ha sido la neumonía que hay en la comunidad. Y ven ustedes cómo vamos a verla como uno de los elementos importantes para cambiarlo tanto de vía oral, de endovenoso oral, como de hospitalización a sacarlo ambulatorio. O sea, los tiempos en el uso y en el tiempo adecuado de antibióticos. Van a ver ustedes cómo es uno de los moldes. Aquí ven ustedes cómo realmente hay una disminución de tanto de mejoría en los pacientes, costos y concentración de bacterias en ellos. Acá está, hay que hacer guías para reducirle a las enfermedades los tiempos y el uso de antibióticos. Ya hay muchas guías, tampoco hoy en día de hablar de guías, pero ya saben ustedes que ya cada vez más se tienen actividades para que se puedan tener mínimos tiempos de antibióticos sin afectar la calidad del paciente. Algo de antecedentes también importantes es que ya esto lo iniciamos hace varios años y eso apareció en el Hospital Universitario de año 2006 con una resolución del señor gerente de esa época que ahora nos acompaña en el Departamento de Ginecología y que está trabajando en la universidad. Y ven ustedes que en ese momento también se hizo sobre la prescripción, dispensación, administración, el sistema de distribución, el uso y el control de antibióticos. En esa época en las 4 políticas que hoy en día van a ver ustedes cómo se reactivan y con la fuerza de la acreditación. Y aquí tenemos la formulación de antibióticos con el visto bueno del especialista, que es un profesor universitario, la política de los antibióticos de observación. Ven ustedes que no son los 42 que se tenían en esa época, como se muestran en los estudios. Y esto que se ha sobrevivido al tiempo, que son los antibiogramas que tienen con reporte dirigido, que también ha ido mejorando. Y a ver, ustedes les mostraron los ejemplos, cómo ha ido mejorando en el tiempo y cómo lo hemos mejorado con el laboratorio. Y finalmente, el equipo de salud tenía que mostrar en el tiempo el acompañamiento del aislamiento microbiológico. Era algo muy parecido al acompañamiento desde el punto de vista de auditoría con feedback. El equipo de salud tiene más tiempo de revisar estas actividades. Lo del informe del antibiograma, claro, esto fue la diapositiva de esa época. No lo intentamos en esa época, no era masificándolo, era una bacterióloga encargada y se hicieron las normas y luego aparecieron en el mundo, cada vez aparecieron más normas y se pusieron más recomendaciones que ustedes disfrutan. Esto es, ven ustedes acá, aquí está la firma de la doctora Marta Jacome, una profesora de la universidad que también en este momento pues ella abandonó esta tierra. Que también estuvo con otros acomodándonos en ese sistema. Ven ustedes cómo salían los informes de esa época. Ven ustedes aquí la Cinetobacter del año 2006. Ahora no tenemos MDR. Y ven ustedes acá un Staphylococcus aureus resistente a la oxaca. Ven ustedes que ellas bacterias han sobrevivido al tiempo y sobrevivirán a la humanidad seguramente. Y esos son los nuevos paneles y las imágenes que están recibiendo ustedes en los PDFs, ahora salen PDF, ya no vienen en papel, y está anexado a la historia clínica, en los cuales a ustedes se les ve la información de la bacteria, se le ve algunos comentarios que se pueden traer para corroborar la información que ustedes a veces como médico necesitan, y el por qué esta bacteria necesita ponerle oxacilina, pues porque tiene la concentración, porque tiene la bacteria, y nosotros en laboratorio, pues la microbiología le aísla los otros antibióticos para que se dirija y el médico coloque eso. Y acá cuando las bacterias son un poco más complejas, el laboratorio recomienda consultar al servicio de infectología para que si se va a colocar, si es una colonización o no en los antibióticos. Ven ustedes cómo ha mejorado en los años lo que sobrevivió a nuestro primer PROBAN del hospital.
cómo sobrevivimos y en este momento se tiene ya una muy buena, eso es una cosa que es de resaltar en el hospital. Otro también que en esa época dio origen a una tesis de grado, ese momento que trabajamos nosotros en esa época, y esa Viviana Andrea Pedraza Bautista hizo una tesis de grado con el doctor Freddy Alonso Sepúlveda, que era un químico, en la universidad sobre cómo se debería manejar pasados en ese momento, pues no teníamos como ahora las dos formas, pero este formato, esa época 2006 a 2010, esto fue lo que funcionó, que ahora viéndolo desde una perspectiva de esos ojos, pues es una auditoría con feedback retroalimentando a los pacientes, a los médicos, era lo que hacíamos en esa época y que dio origen a una tesis de grado, que realmente después se abandonó por múltiples razones técnicas, pero ven ustedes cómo se hacía en esa época el resultado. En la actualidad, llegó la acreditación al hospital. La acreditación necesita que haya un PROA. No es una opción, sino que en los criterios, en los estándares, necesita que haya un PROA para que haya un uso racional de los antibióticos. Y está en varias de las estándares. Les traje el estándar 34, que es en el cual dice la organización garantiza que el plan de tratamiento contempla necesidades del cuidado y asesoría farmacológica para cada paciente. Y ahí un ítem está dedicado al uso racional de antimicrobianos en el paciente. Entonces ven ustedes que la acreditación llegó y nos ayudó, ya nos dio un esfuerzo, nos dio un refuerzo a todas las actividades que teníamos previamente establecidas y nos ayudó a implementar mucho más. Y vaya sorpresa, revisando, vemos cómo el Joint Commission, la empresa internacional que hace acreditación, tiene 8 hábitos de PROA para poderse acreditar uno. O sea, no es solamente que los infectólogos estén trabajando en eso, sino que para uno seguir la acreditación colombiana, que estamos trabajando en este momento en Colombia, el Joint Commission exige también una serie, y miren que está escrito en revistas internacionales, no ni siquiera colombianas, pero donde está el esfuerzo que se hace para que ya los hospitales tengan esos niveles de acreditación y esos niveles que son muy importantes en ese sentido. ¿Qué vamos a, finalmente, cómo se implementa un programa de estos en un hospital? Y esos son lineamientos técnicos. De una serie de fases de implementación, hay una segunda fase de evaluación, el tercera fase de ejecución, la cuarta es una fase de ejecución y por último un plan de mejora. Eso tiene que ver con los ciclos de calidad de un hospital dentro o en el marco de lo que es la observación de lo que es la acreditación. Y claro, este es el ciclo de mejora o el ciclo de plan de mejora en los cuales un programa se puede implementar y luego verificar y luego volver a revisar lo que está haciendo. ¿Cuáles son los objetivos finales que tiene o el PROA? Los objetivos son mejorar los resultados clínicos de los pacientes hospitalizados con infecciones, minimizar los efectos adversos asociados a la utilización de antimicrobianos centinelas, la polimicina B, la vancomicina, la amicacina y la fotricina B, que son los medicamentos tratadores que hacen bastante daño a los pacientes, mediante la vigilancia, el control, la educación continuada, la retroalimentación y la generación de alertas. El otro es minimizar la aparición y la diseminación de la resistencia antimicrobiana, porque una vez aparece, empieza una gran cantidad de elementos y bacterias a aparecer en hospitales y a diseminarse. Por eso también apareció un equipo del programa de prevención y control de infecciones para hacer el equilibrio y evitar la diseminación con buenas prácticas en control de la prevención de infecciones. Y por último, a garantizar la utilización de tratamientos antibióticos costo eficaces para los pacientes en un momento dado, porque estamos acompañados de los equipos de farmacia, donde está el sitio donde se compran, se distribuyen, se dispensan, y nosotros estamos allí acompañando ese tipo de equipos. Eso, pues hay que hacer unas estrategias para oficializar esto. Ya hay una política tiene una política, ya ni siquiera es un PROA, sino es una política que es la sombrilla, que en el cual el tal cree en esto, y ya es una política institucional, ya no es una actividad del infectólogo, sino es una actividad de política institucional que ya está dedicada a eso. Estamos trabajando, seguramente en un futuro se convertirá en un currículo. Tiene que volverse esto un currículo, sino en educación masiva
porque tiene que ir mucho más allá de una observación nada más, sino de un manejo comportamental. Y las universidades deben aportar mucho al conocimiento de eso. De hecho, nosotros logramos, hace muchos años se logró, por ejemplo, que se sacara de todas las áreas la infectología, que se convirtió en patología infecciosa, inmunología 2, fue un intento del currículum de ir posando, y seguramente para este nuevo currículum que estás haciendo, seguramente saldrá mucho más expresado en la intención de aprendizaje el manejo de las infecciones, y ahora con lo de las pandemias, pues tendrá un capítulo aparte para el tipo. Y luego la implementación de los hospitales para que las personas pudieran en un momento dado tener documentos, evidencias de lo que se está haciendo. Ahorita le voy a pedir, por favor, les voy a pasar, me toca a pedirles, voy a poner un link al finalizar para que, por favor, me colaboren, porque quisiera mostrar esto de que los asistentes a la actividad para que con su asistencia virtual. La necesito mostrar en los comités de que sí se está haciendo trabajo interdisciplinario con las universidades y el trabajo se está haciendo. Estrategias. Aquí voy a mostrar algunas estrategias y voy nombrando algunas del hospital inmediatamente. Ven ustedes que desarrollo de adopción de guías. Aquí vamos a mostrar algunas que tenemos ya realizadas y lo que nos falta. Y ahí está la universidad articulada para mostrar, adoptar, no realizar, sino adoptar o adaptar guías, algoritmos de manejo, implementación de soportes de historia clínica que lo estamos ya empezando a realizar, un soporte como son alertas. Las dificultades es que esto necesita un gran apoyo económico y a veces es difícil los apoyos económicos porque ahí todo el mundo tiene necesidades en los hospitales, en todas las áreas. Hacer pruebas, esto sí es muy importante, tiene que ver con el protocolo para realizar, para identificar microorganismos con algún tipo de enfermedad y de resistencia, y por tal motivo viene la biología molecular. Viene el desarrollo de estrategias de protección y auditorías prospectivas. Como están viendo, van a ver ustedes que en este nuevo amanecer de este prueba, pues tendremos otras nuevas reglas de alimentación con ustedes, el equipo de salud. En la educación, abriremos espacios ya, seguramente aparte del currículum oficial, el hospital tendrá espacios de educación continua, y ahora como se llama, entrenamiento del equipo de trabajo, perdón, el entrenamiento en el puesto de trabajo. O sea, vamos a focalizar los grupos, a quién va dirigido la educación, y se le va a dar a ellos grupos focalizados. Indudablemente se harán grupos grandes y luego se harán grupos focalizados en el rol de prescriptor que tienen los usuarios cuando manejan los antibióticos. El diagnóstico y el control de las IAS. Todo el equipo que está trabajando, tenemos un equipo de trabajo muy fuerte ya para mirar el control de infecciones y la prevención. Ustedes nos van a ver cada vez más deambulando por los hospitales, dando más retroalimentación también y más observación y control. El control es el más problema del control, porque a veces no tenemos mucho autocontrol, menos control acompañado. Solicitud de laboratorio, entonces se está trabajando en la procalcitonina, la proteína C reactiva, son las áreas que se tienen que buscar para acompañamiento de prescripción y sobre todo de retiro de antibióticos, y interpretar plan de laboratorio, antibiogramas o pruebas nuevas en la resistencia. Implementar, ya les dije a ustedes que lo estamos haciendo de la parte de oficial, ya la parte del programa, ya esta charla que estoy dando a nosotros es parte de la implementación, parte de la educación, parte de socializar que se tiene en cuenta. En nuestro hospital tenemos ya este prueba que está avanzando, que se está construyendo, y seguramente en los próximos años seguirá mejorando cada una de la implementación de ellos. ¿Cómo se está construyendo en nuestros hospitales? ¿Qué se está haciendo para esto? Indudablemente les dije a ustedes que se tiene todo un protocolo para adoptar guías, que algunos de ustedes ya han participado y nos han acompañado en algunas guías. Estas guías básicamente son inicialmente del Ministerio de Salud, pero luego, si no están allí en el Ministerio de Salud, se deben buscar la patología, se les debe hacer una observación a encontrar las guías que se necesitan basados en la epidemiología, y luego esa revisión en búsqueda de base de datos, y por último se hace una prueba de atomización de las guías que se encuentran, y por último se le hace un instrumento agri2
en los cuales ustedes, hay un equipo que trabaja para implementar basado en el Agri2 ese instrumento para adoptar guías. Pero la parte más bonita que me parece que es interesante es cuando convoca a todo el mundo por varios métodos de encuentros, es identificar barreras y recursos y seleccionar la de mayor aplicabilidad, que es, yo creo que es la parte más importante, porque a veces la gente quisiera adoptar una guía de un país industrializado porque se da una revista muy importante, pero acá en nuestro país hay barreras para identificar, no tenemos todavía maldito identificado todos los días para hacerlo en forma rutinaria y recursos no hay, ustedes saben que recursos no hay por muchas razones, no hay recursos, no tenemos recursos económicos que nos ayuden a nosotros a hacer eso. Y ven ustedes que esa es una de las partes más importantes que tiene la acreditación, que es ser capaz de encontrarnos a nosotros, llegar a acuerdos y documentar sobre eso. Aquí tenemos algunas, las guías, que hacia el lado izquierdo están las guías del hospital, en amarillo están algunas guías ya de infecciones. Lo que nos falta a nosotros está al lado derecho, infección urinarias, neumonía que hay en la comunidad y algunas lesiones en tejidos blandos. Bien, esto les dije a ustedes que se necesita como soporte. Necesitamos como soporte, intentamos tener alertas donde el buen médico se le va a decir, usted está haciendo, va a tener auditoría de su argumentación en el uso de antibióticos y se van a incluir algunos algoritmos de manejo ya basados en las guías y en la puesta de acuerdo con los equipos de salud. Bien, y el monitoreo ya tenemos en el hospital niveles de vancomicina, ya tendremos próximamente niveles de aminoglicosios. ¿Para qué? Para que el médico pueda solicitarlos y a partir de la farmacocinética y la farmacodinamia se puedan solicitar cambios y hacer manejo en los pacientes. La otra es que vamos a tener alguna recomendación de infusiones continuas, infusiones prolongadas de algunos medicamentos que van a salir junto con los químicos para hacer una administración de infusiones, que también tendrá una serie de actividades desde la farmacia para que los médicos podamos recomendarlas y hacerlo en los pacientes. También es importante ese switch a cambiar los antibióticos sidepodales y también tendremos un capítulo dedicado a eso, sobre todo en áreas como ortopedia, donde el paciente se estabiliza y son tratamientos médicos a largo plazo, se pudieran desde el punto de vista con una histopatología, una biopsia tomada en cirugía, una biopsia tomada de tejidos blandos por gramo de tejido, pues tendrá un gran comportamiento para ayudarnos a definir en un momento dado a los pacientes los medicamentos en vía ambulatoria. Y ven ustedes que una de las diagnósticos o de las enfermedades más conocidas para hacer cambios en terapias y hacer acortamiento de terapias es la neumonía. Y ustedes saben que ya van 5 días y ha visto estudios de 3 días de manejo de antibióticos en neumonía aquí en la comunidad y retiro de ellas de manejo. Y ven ustedes, ya tenemos edición de antibiogramas, como les dije a ustedes, tenemos nosotros diagnóstico microbiológico rápido, ya estamos soportando para que el hospital adquiera en los siguientes meses o años un soporte de microbiología, de biología molecular, ya tenemos biología molecular para Mycobacteria tuberculosa, identificamos la resistencia a la rifampicina y tenemos nosotros el uso de marcadores bioquímicos con la procalcitonina, proteína C reactiva. Ven ustedes que parte de la eficacia de ella es el uso de la interrupción de antibióticos, más que para definirle al paciente si está enfermo o con sepsis, se puede acercar uno, pero más se usa para retirar antibióticos en las unidades de cuidado intensivo en pacientes gravemente enfermos. Y ahorita el COVID, hay estudios muy bonitos que pacientes con COVID probada, con proteína negativa, no se deberían colocar antibióticos. Bien, y otra cosa importante, ya tenemos en planta de marcadores fúngicos no basados en cultivos y tenemos el Galantamab para que por favor lo pidamos para poder usar antimicóticos en los pacientes en forma dirigida y lo tendremos también, o trabajaremos también por medio de prueba. ¿Qué otras cosas tenemos nosotros? El manejo de pacientes con neutropenia febril basados también en guías, ya la tenemos también en el hospital, ya está próximamente será socializada y se irá implementando mucho más acompañando a los médicos, el equipo de trabajo. ¿Qué otras cosas tenemos nosotros? Ya ven ustedes que la neutropenia febril era una necesidad hace muchos años y ya se pudo lograr en el hospital. Ya empezaremos el trabajo de socialización, los algoritmos de trabajo y el acompañamiento de los equipos en las áreas de hemato-oncología. Esta otra nosotros tenemos la revisión del consumo en dosis diaria definida. Esto lo tiene el Civigila, lo llevamos nosotros, lo tenemos ya adecuadamente observado. Montaremos un nuevo control de dosis diaria de la terapia observada en otros indicadores que vamos a ver. ¿Qué otros indicadores? Nosotros
nos vimos a los indicadores de calidad de un hospital. Claro, son un poco complejos, pero nos estamos mirando porque somos un hospital ya en acreditación y que vamos a estar acreditados unos meses, pues nos toca tener indicadores de la prescripción, duración, el ajuste del manejo cuando el médico de escala no escala será otro tipo de indicadores, la incidencia de infecciones asociadas en salud por enterobacterias resistentes a carbapenémicos y el indicador de que el médico realmente toma muestras y el médico antes del inicio y luego él hace algún tipo de cambio en ellas. Y esto es de ustedes también, no, aunque nuestro hospital no es un centro de atención domiciliaria, no tenemos todavía, las personas que atiendan pacientes en domicilio, hospitalizaciones en casa, deben tener también una extensión del PROA también para eso. Y algo que también la unidad de recién nacidos también es otra unidad que también será acompañada por el PROA y ven ustedes que hay un equipo multidisciplinar, interprofesional, como mínimo un neonatólogo, el médico, pediatra, infectólogo, enfermera, farmacéutica, acompañando estos equipos de salud necesarios. Y esta última parte que también antes de irme, también lo he pensado y algunas veces algunos me han escuchado cuando me acompañan a mí en las actividades, y ahora que tenemos nosotros geriatría y que tenemos nosotros el equipo de personas en equipo terminal, el uso de antibióticos en el paciente en enfermedad terminal, cuándo pararlo, no pararlo, que es el uso individualizado de antibióticos en los pacientes, cuando geriatría o el equipo de quimioterapia o el equipo de oncología dice que ya no van a hacer más nada para tener el uso, ya el uso. ¿Qué hacer con eso? El inicio o la interrupción de acuerdo a la consideración del grupo tratante y el PROA. Ahí será un acuerdo también para nosotros también trabajar los antibióticos porque una vez ve pacientes terminales en el hospital que ya los dejaron terminales y les siguen poniendo antibióticos y antibióticos y antibióticos. Viene otra gran cosa importante que tiene que ver con eso. Ven ustedes, como para ir en este momento, terminando en este momento, ven ustedes que hemos ido haciendo toda una observación de lo que tiene que ver con un programa de optimización de antimicrobianos en un hospital para mejorarle al paciente su condición de vida, para mejorarle a los médicos sus prescripciones, bajar las resistencias, mejorar los costos, estar de acuerdo, alineados con la acreditación, incluyendo la nacional y las internacionales. Esto es nuestro trabajo que se ha ido realizando en el hospital, en el cual tenemos ya en este momento una política de antimicrobianos. Se está implementando el programa que ustedes lo acaban de ir viendo, es un programa que es complejo, no es tan fácil implementarlo en un hospital. Hay unos antecedentes previos y si ustedes nos van a empezar a escuchar por todos lados y ustedes nos van a acompañar en capacitaciones, como dicen ustedes, en grupos focales de prescriptores y entrenamiento en el puesto de trabajo. O sea, no vamos a tener, esto es un panorama para todo el mundo, pero no será un trabajo, digamos, para todos, a toda hora, todas las días y todo eso, no. Esto es como las generalidades, pero luego buscaremos y focalizaremos el trabajo en algunas personas especializadas. Como les dije a ustedes, este es el trabajo del hospital. Yo quisiera que ustedes, por favor, me regalen estos para el hospital. Les voy a colocar en el chat una lista, que hoy es el Día Mundial, otro